Bien, muy buenas tardes. Antes de comenzar una prueba de sonido, ¿se escucha? Sí, Gonzalo, te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Gonzalo Soto, académico de la carrera de Psicología de la Universidad Central de Chile. Damos a todos la más cordial bienvenida a este ciclo de seminarios internacionales, Bienestar en Comunidades Educativas, liderado por la doctora y académica también de nuestra casa de estudios, la profesora Denise Oyarzún. Gracias, Denise, por convocarnos, por invitarnos a ser parte de este proyecto, este trabajo comunitario, pero también internacional. Saludamos también a Julie Suárez, que es académica de la Universidad Cooperativa de Colombia, que también nos acompaña en este primer seminario, al doctor Ricardo Hartley, quien es el director de investigación y posgrado de la Universidad Central de Chile, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Antes de comenzar, invitados, queremos entonces disponer el espíritu y el corazón para poder estar atentos, dispuestos a hacer preguntas y a dialogar en este interesante seminario el día de hoy, el cual se denomina Emociones y satisfacción de la vida de estudiantes asociadas al bienestar subjetivo. Antes de comenzar entonces, quisiera dar la palabra al doctor Ricardo Hartley para poder inaugurar este seminario del día de hoy. Muchas gracias, Gonzalo. Primero que todo, director, no solo director del Instituto de Investigación que está dentro de nuestra facultad, que obviamente tiene un trabajo colaborativo con el resto de las facultades. Así que, primero que todo, dar las bienvenidas. Yo creo que es un orgullo para todos poder colaborar en una instancia como esta. Mucho se habla de la internacionalización de las universidades, pero de verdad esa internacionalización parte de acciones, y acciones como las que llevamos el día de hoy, ¿cierto? Donde estamos como Universidad Central, Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Científica del Sur de Perú. Y más interesante se me hace aún, siendo que yo como director de instituto obviamente estoy preocupado de mis temas de investigación, que participen docentes del instituto, docentes de la carrera de psicología y de ambas sedes. Entonces, este cuerpo o unidad como universidad, a mí me da mucho gusto que la podamos colaborar. Bueno, también está Roberto Mérida de Cooperación Internacional. Bueno, como les comento, es una estructura muy bonita. Tenemos varios seminarios por delante. El seminario del día de hoy, ya de por sí creo que están mega invitados para el seminario del próximo martes 29 de junio. Pero el de hoy, de emoción y satisfacción con la vida de estudiantes, de una u otra forma o lo vivimos o lo estamos viviendo con algunos cercanos o cercanas. Entonces, creo que es motivante y nada, simplemente ya agradecer que se hayan generado estas instancias, podemos poder seguir colaborando en otras, quizá aún más activamente. No, estoy preparado para ser oyente del seminario, así que muchas gracias. Bien, muchas gracias Ricardo por tus palabras de apertura a este seminario el día de hoy. Saludar entonces también a quienes nos acompañan desde Perú, Colombia, Chile, así como distintas regiones asociadas a cada país. Contarles un poco la dinámica, el procedimiento, estimadas participantes del día de hoy. Comenzará con nosotros la doctora Denise Oyarzún, una presentación de aproximadamente unos 20 minutos. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas que iremos respondiendo. A continuación nos acompañará la académica Julie Suárez de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la misma lógica, ¿no? 20 minutos de presentación, exposición y posteriormente también iremos dando a conocer las consultas que ven surgiendo desde las presentaciones de nuestras expositoras. Sin más entonces, doy el pase a mi colega Denise Oyarzún de la Casa de Estudios Universidad Central de Chile. Adelante, Denise. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, y todos nuestros asistentes, nuestros participantes, ¿cierto?, del día de hoy, que como bien dice el profesor Soto, provienen desde nuestros países latinoamericanos, ¿cierto?, desde Chile, por supuesto, nuestra casa, Colombia y Perú, en este proyecto de investigación y desarrollo que estamos ejecutando a partir del año pasado y hasta mediados del próximo año, dirigido, ¿cierto?, u orientado más bien a estudiantes secundarios chilenos y chilenas,
Y el día de hoy y en este ciclo de seminarios queremos compartir con todas y todos ustedes las temáticas que nosotros abordamos en pos de la salud mental de nuestros jóvenes, ¿cierto?, o adolescentes. Tal como señaló el profesor Soto, yo voy a compartir una breve presentación con ustedes, ¿cierto? Ya voy a poner mi pantalla para compartir. Me dicen si se ve bien, me imagino que sí. Se ve de gris, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo. Y entonces ya lo anunciábamos, este ciclo que pasó, se fue. Ahí sí, de nuevo. Ahí sí. Ahí sí, Denise. Ya, gracias. Bueno, como ya lo anunciamos, este ciclo de 4 seminarios parte con una temática muy relevante, ¿cierto?, que tiene que ver con el bienestar subjetivo de adolescentes. Y el primer tema que vamos a abordar dice relación con las emociones, en este caso de estudiantes secundarios, ¿cierto? Lo que primero que quiero compartir con ustedes es lo que nos ocurre cotidianamente, ¿cierto? Cuando indagamos en los medios de comunicación digital, noticias, redes sociales, ¿cierto?, vamos a encontrar diversa información sobre las emociones. Puse aquí algunos titulares de noticias, como por ejemplo este del diario La Tercera: un año de emociones intensas a propósito de la pandemia, ¿cierto?, el año que pasó, este 2020, así lo titula una de las noticias. El Mercurio Online nos dice: las acciones colaborativas ayudan a manejar las emociones en tiempos de pandemia, posicionando, por supuesto, esta crisis sociosanitaria que vivenciamos en todo el mundo. Una infografía de una investigación nacional que nos da cuenta del pulso emocional, ¿cierto?, y los porcentajes presentados en una encuesta que indaga sobre emociones en personas adultas. Una infografía también de una escuela de emociones. Y por otro lado, ¿cierto?, el contraste con lo que hacemos cotidianamente en nuestras redes sociales, donde a través de los emoticons, ¿cierto?, hoy día podemos compartir diferentes emociones y estados de ánimo, ¿cierto?, o estados afectivos. Pero lo que nos interesa discutir el día de hoy es sobre las emociones o los afectos de adolescentes. Entonces quise traer a colación, a modo de introducción, un breve relato de un joven de 17 años que participó de un concurso de relatos en la región metropolitana, liderado por una universidad chilena, y que nos dice lo siguiente: cuarentena, lo mejor que puede existir en mi vida. Mi día a día se basa en despertar tipo 12 del día, jugar PUBG, no sé cómo se dice, hasta la hora de almuerzo, volver a la cama, después almorzar, hacer una que otra guía del colegio, ayudar en casa. Luego seguir jugando, ducharse para cambiarse el pijama y otra vez a la cama. A dormirse a las 4 de la mañana, viendo Netflix, y todo vuelve a empezar. ¿Alguien podría decir si existe algo mejor? No lo creo, ¿cierto? Este breve relato de un joven chileno nos cuenta un día cualquiera en el periodo de cuarentena, ¿cierto?, donde de manera profunda, de alguna manera, o con un análisis más profundo, en rigor, podríamos identificar los afectos o emociones que está sintiendo, ¿cierto? Y podríamos hacer una inferencia sobre lo que les está pasando. Pero más que hacer una inferencia, a nosotros nos interesa hacer investigación y formar también a las comunidades educativas, o más bien contribuir con las comunidades educativas a la formación en investigación e intervención, que son dos acciones que realizan en su cotidiano, pero que muchas veces requieren también del apoyo de casas de estudios como la Universidad Central de Chile, en colaboración con otras universidades latinoamericanas, para sobrellevar estos procesos de investigación o intervención de la mejor forma posible y brindar cierto apoyo mutuo y colaboración en estos proyectos. Nuestro proyecto, ¿cierto?, refiere principalmente al bienestar subjetivo, y en este sentido es importante que en primer lugar nos posicionemos respecto a qué significa el bienestar subjetivo. Les quiero contar, a propósito de la imagen que sale en la pantalla, que el bienestar subjetivo deriva de este concepto de calidad de vida, ¿cierto?, que buscamos alcanzar las personas, los grupos, las comunidades. La calidad de vida tiene una distinción subjetiva, ¿cierto?, y otra objetiva.
La objetiva tiene que ver con el acceso a bienes y servicios de distinto tipo, que finalmente se proporcionan a propósito de las políticas de Estado de cada país, y la dimensión subjetiva, que tiene que ver con el concepto central de nuestro proyecto, que es el bienestar subjetivo, que, como lo decimos aquí, se refiere a aquellas evaluaciones cognitivas y afectivas de una persona respecto de su vida, que incluye, ¿cierto?, tanto la satisfacción global con la vida, como la satisfacción por ámbitos específicos, como la familia, la escuela, la salud y el barrio. Y además se acompaña, ¿cierto?, de una valoración tanto de aspectos positivos y negativos, que es el tema que nos convoca el día de hoy. La literatura ha descrito que estos componentes son distintos desde un punto de vista tanto conceptual como empírico, y pueden ser evaluados como componentes independientes del bienestar subjetivo. Por lo tanto, cuando hablamos o nos referimos del bienestar subjetivo, tenemos que precisar si estamos haciendo una medición o una evaluación de la satisfacción con la vida, la satisfacción por algún ámbito de la vida, o los afectos positivos y negativos. En cuanto a los afectos, podemos señalar que desde una perspectiva teórica, el afecto primario proporciona la calidad emocional a cualquier experiencia consciente de una persona. La imagen que nos acompaña en la diapositiva fue proporcionada por Russell, un autor e investigador estadounidense, que señala que la experiencia consciente de las emociones viene dada por el afecto central que tienen todas las personas. El núcleo afectivo está basado en un estado neurofisiológico compuesto por un sistema de valencia, agradable, afecto positivo, y desagradable, afecto negativo, y otro de excitación y calma, como se observa, ¿cierto?, la figura que acompaña esta lámina, que se acompaña a su vez de una serie de afectos o emociones positivas y negativas. En cuanto al afecto positivo, si miramos esta nube de palabras, vamos a ver los conceptos de interesado, atento, alerta, decidido, inspirado, que son algunos de los afectos positivos que refieren a la frecuencia con la que se experimentan emociones positivas, como la alegría o el orgullo, que muy probablemente identifiquemos de manera más rápida y cotidiana. Si nosotros evaluamos los afectos positivos en una escala psicométrica, vamos a encontrar que una puntuación más alta indica un afecto positivo, o el grado en que un individuo se siente entusiasmado, activo y alerta. Por otro lado, los afectos positivos como hostil, temoroso, angustiado, avergonzado, ¿cierto?, indican la frecuencia en que se experimentan emociones negativas, como las que ya señalé. Y en una medición con una escala psicométrica, una puntuación más alta indica más afecto negativo, o el grado en que un individuo siente estados de ánimo aversivos y de angustia. Estas distinciones entre afectos positivos y negativos hay que considerar que no son extremos polares y opuestos en una dimensión, ¿cierto?, que tiene que ver con la afectividad, porque ambos tienden a estar influidos por diferentes factores individuales, sociales, contextuales y de otro tipo. Por lo tanto, lo que experimentamos las personas tiene que ver con un balance afectivo, que haría referencia a la diferencia entre el peso de la experiencia de los afectos positivos y negativos en un momento dado o en un momento determinado. Para estos autores, ¿cierto?, la mayoría de las personas informan sentir afectos positivos la mayor parte del tiempo. Si nosotros hacemos una reflexión de la trayectoria de vida que hemos tenido hasta la fecha, considerando que excluyendo ciertos problemas de salud mental, probablemente podemos estar de acuerdo con esta afirmación y señalar que la mayoría del tiempo experimentamos afectos positivos. Ahora bien, en contexto de pandemia, ¿cierto?, que es la situación actual a nivel mundial, evidentemente eso se ha visto afectado, como vamos a ver más adelante. Otros autores, ¿cierto?, años más adelante señalaron que los estados de ánimo momentáneos pueden ser fluctuantes, y los estados de ánimo a largo plazo suelen ser más estables, con notoria variabilidad individual. Por lo tanto, podemos preguntar por estados de ánimo en un día, en una semana, en un mes o durante el último año, entendiendo, eso sí, que a pesar de que estemos haciendo una medición a una muestra representativa o no de la población, siempre va a haber variabilidad individual.
Para medir tanto efectos positivos como negativos, nosotros en nuestro proyecto utilizamos esta escala, que por su nombre en inglés utiliza las siglas de PANA, ¿cierto?, que comprende 2 dimensiones del estado de ánimo que mide el aspecto positivo y el aspecto negativo, en un rango de respuesta de 1 a 5 puntos y en diferentes momentos. Como vemos en la imagen, la pregunta que nosotros le hacemos a estudiantes secundarios, ¿cierto?, tiene que ver con los estados de ánimo y le pedimos que nos cuenten cómo se sienten o han sentido en el último mes, ¿cierto? Por lo tanto, el momento del tiempo en que hacemos la medición en esta autopercepción que hace la persona o en este autorreporte que nos entrega la persona es en el último mes. Hay otras medidas psicométricas que preguntan por la semana o el día, como había señalado anteriormente. Los autores que crearon esta escala en el año 98, en un contexto estadounidense, señalan que los afectos se comportan como factores independientes, o sea que efectivamente existe una dimensión de afectos positivos y otra dimensión de afectos negativos, y que presentan a la hora de la medición una correlación baja entre sí que no supera el punto 20 o el punto 30, ¿cierto? En cuanto a la validación intercultural de esta escala, es importante considerar que la versión original, creada, insisto, en una ciudad en Estados Unidos, contiene descriptores de la afectividad que pueden resultar ambiguos. Estos estudios entre países muestran que la cultura, al igual que la expresividad emocional, influyen directamente en la experiencia de los afectos y que la afectividad puede estar sujeta a la variación por características culturales de los contextos. Entonces, diferentes investigaciones han dado cuenta que efectivamente lo contextual y la expresividad emocional es diferente en la percepción de individuos de diferentes países. Y en cuanto a las poblaciones adultas, ¿cierto?, también existen diferencias de estos tipos de afectos debido a la influencia sociocultural de la socialización de emociones en cada país. Es muy usual, ¿cierto?, que la investigación sobre bienestar subjetivo, satisfacción con la vida y afectos positivos y negativos, la mayoría de la investigación se haya realizado con población adulta y que más recientemente se haya dado cabida a investigaciones que se realizan con población infanto-juvenil. Este autor nos plantea que sigue existiendo un debate sobre qué tipo de escala debe utilizarse para medir los afectos en forma adecuada, considerando, ¿cierto?, las observaciones que han planteado diferentes investigadores o investigadoras respecto de la influencia sociocultural en la percepción, ¿cierto?, y medición de afectos positivos y negativos. Al diferenciar el afecto, ¿cierto?, según sus estados de excitación y los cambios notables que experimentamos, desde la infancia a la edad adulta, es necesario poner especial atención a lo que ocurre en el periodo de desarrollo de la adolescencia. Por la invitación que hicimos a este seminario, sabemos que la mayoría de nuestros participantes, ¿cierto?, son o profesores o profesoras, ¿cierto?, asistentes de la educación, estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias sociales o las ciencias de la salud o las ciencias de la educación, y que muy probablemente de forma actual o de forma futura se vinculen con estudiantes secundarios que están vivenciando o que vivenciarán este periodo de la adolescencia, que desde la psicología y otras disciplinas ha sido descrito como un periodo de importantes cambios, pero también de oportunidades. Si nos situamos en nuestro país, ¿cierto?, en Chile, podemos encontrar evidencia que muestra que esta escala de efectos positivos y negativos fue validada en una muestra de adolescentes y jóvenes y también ha sido validado anteriormente con población universitaria. Ambos estudios reportaron evidencias sobre la confiabilidad y estructura factorial del instrumento de diferentes poblaciones jóvenes, aunque una debilidad que presentan estas investigaciones es que no son muestras representativas de la población adolescente en particular, pero sí de la población juvenil, ¿cierto? Y no fueron instrumentos aplicados a lo largo de lo ancho y alto de nuestro país. Si nos situamos en el contexto actual, en nuestro proyecto de investigación y desarrollo patrocinado por la Universidad Central y ejecutado en colaboración con la
académicos y académicas de la Universidad Científica del Sur de Perú y la Universidad Cooperativa de Colombia, podemos contarles que la aplicación virtual de este instrumento, ¿cierto?, que mide afectos negativos y positivos, con una muestra inicial de 755 estudiantes de 9 establecimientos de la región metropolitana, ha mostrado que los ítems de la dimensión de afectos positivos, por ejemplo, el ítem alerta y estimulado y el ítem angustiado y hostil de la escala de afectos negativos, genera más preguntas de las y los estudiantes respecto de qué significan estos afectos, ¿cierto? Generalmente lo que nos ha ocurrido aplicando esta escala dentro de un instrumento mayor es que los jóvenes nos tienden a preguntar porque no entienden a qué se refiere con estimulado o angustiado. En nuestro país, ¿cierto?, en Chile, habitualmente esta palabra angustiado no suele asociarse a un estado afectivo, sino que en ocasiones, dependiendo del contexto, tiende a asociarse a un estado vinculado al consumo de alcohol y otras drogas. Entonces, por eso genera preguntas, ¿cierto?, entre los jóvenes a qué se refieren por estos aspectos. Y ahí entonces podemos corroborar en alguna medida lo que nos decían otros equipos de investigación respecto de la variabilidad o de la interpretación de estas dimensiones afectivas en muestras de diferentes países. Pero aún así el instrumento sigue funcionando bastante bien, como lo demuestran, ¿cierto?, nuestros resultados preliminares con este tamaño muestral, ¿cierto?, que dan cuenta de algunas evidencias de validez, ¿cierto?, pruebas de confiabilidad, análisis factorial exploratorio y confirmatorio, que son similares, ¿cierto?, a los encontrados en investigaciones nacionales previas realizadas con jóvenes y universitarios. Por otro lado, les queremos contar que a partir de nuestro proyecto hemos encontrado que las puntuaciones medias del instrumento muestran que la dimensión de aspectos negativos, en particular el ítem ansioso, tiende a ser el más alto, ¿cierto?, con un promedio de 3,48 en una escala de respuesta de 1 a 5 puntos. Y la dimensión de afectos positivos es el ítem interesado, el que tiene una puntuación promedio más alta, con un 3,18. Pero por otro lado es importante señalar que en nuestros reportes preliminares apreciamos diferencias entre las muestras de cada establecimiento educacional, que pertenecen a diferentes comunas de la región metropolitana, como San Miguel, ¿cierto?, Santiago, Ñuñoa, La Cisterna, Puente Alto y Peñaflor, ¿cierto? Hay diferencias. Sabemos que en nuestro país los establecimientos educacionales se distinguen por públicos, subvencionados, ¿cierto?, y privados. Y hay diferencias entonces por tipo de establecimiento educacional que estamos reportando de manera inicial, puesto que el proyecto sigue en curso y sigue abierto y aún no tenemos nuestro tamaño muestral cerrado. En ese sentido, considerando que inicialmente nuestros resultados nos muestran evidencias de validez de este instrumento, nos muestran que los estados emocionales, ¿cierto?, positivos y negativos, si los comparamos con resultados anteriores, antes de la pandemia, evidentemente muestran una baja, nos parece importante complementar estos resultados estadísticos, ¿cierto?, con técnicas cualitativas que faciliten la comprensión del estado afectivo actual de estos jóvenes, ¿cierto? Por lo que en nuestro proyecto hemos iniciado la aplicación de una técnica cualitativa denominada fotoprovocación. La iniciamos, de hecho, esta semana, con grupos pequeños de 5 a 7 estudiantes de forma virtual, donde profundizamos a través de la conversación grupal guiada por las fotografías cuál es el estado afectivo actual que presentan, considerando, por supuesto, las dificultades que tenemos el día de hoy, producto del confinamiento y la cuarentena en toda la región metropolitana. Por tanto, ¿cierto?, el estudio del bienestar subjetivo y en particular de los aspectos positivos o negativos, también denominados emociones, nos permite, al conocer, ¿cierto?, ese estado, como lo que estamos haciendo ahora a través de la revisión de diferentes investigaciones internacionales y nacionales y, por supuesto, mencionando los resultados preliminares de nuestro propio proyecto, nos incentiva, ¿cierto?, a tener presente que es necesario acompañar este caminar que presenta un adolescente o un estudiante secundario
con el que compartimos cierta cotidianidad que hoy en día es virtual, ¿cierto? Y en ese sentido compartir parte de su vida itinerante, de su recorrido, de sus transiciones, sin pretender tutelarlo, sirviéndole del límite cuando el camino se desvía en exceso. ¿Y qué pasó ahí? Se me fue la diapositiva. Y en definitiva, comprender, acoger, ¿cierto? Y entender que las diferencias de estados anímicos tienen que ver con los momentos actuales que estamos vivenciando y que, por supuesto, a medida que la situación nacional e internacional se vaya regulando, podremos también regular nuestra expresión de las emociones. Muchas gracias por su atención. Continuamos entonces con el seminario. Bien, muchas gracias a la profesora Yersun por su comunicación en esta primera etapa del seminario del día de hoy. Agradecemos también un poco este recorrido respecto de la idealización puesta inicialmente cuando comenzamos con la pandemia y el proceso de cuarentena versus lo transversal que ha sido el proceso de afectación afectiva durante este proceso a 1 año y 3 meses, días contando del inicio de la pandemia y la cuarentena a nivel de país, pero también de Cono Sur. Y las variables culturales que sin duda aparecen registradas también en la comunicación de la profesora Yersun y que da cuenta también de la dinámica cultural del sur, de Sudamérica o Abya Yala también, como se conocía ancestralmente. Desde ahí entonces, que dado un poco el proceso, invitamos a quienes tengan alguna consulta, reflexión, comentarios sobre la comunicación de la profesora Yersun, la pueden hacer ahora para poder ir haciendo un diálogo un poco más fluido antes de comenzar con la presentación de la profesora Julie Suárez. Dejo entonces el espacio para poder poner en el chat alguna consulta, reflexión sobre la comunicación expuesta por la profesora Oyerson. Bien, aquí tengo una consulta que yo para el profesor Yersun, asociada a cuáles fueron las mayores dificultades de comenzar el proceso de aplicación de encuestas, selección, de establecimiento, cómo fue un poco el procedimiento, cuáles fueron las dificultades encontradas en tiempos pandémicos. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto de investigación y desarrollo. Para eso abrimos una invitación a establecimientos educacionales de la región metropolitana, primero a través de nuestra red de contactos desde la Universidad Central y, por supuesto, la página web de nuestra universidad y las redes sociales. Así hemos ido conociendo, ¿cierto?, a 9 establecimientos educacionales, sus equipos directivos, equipos de convivencia escolar y equipos de profesores con quienes dialogamos, ¿cierto?, inicialmente y les presentamos el proyecto y quienes también nos comentaron de la situación actual que enfrenta su estudiantado, ¿cierto?, problemas de conectividad, ¿cierto?, baja asistencia a las clases virtuales, dificultades, por supuesto, de índole familiar y económico, ¿cierto? Dependiendo hay evidentemente comunas más afectadas y lo que también se asocia al tipo de establecimiento educacional, pero finalmente con estos 9 centros educativos nos pusimos en marcha con este proyecto virtual finalmente que estamos desarrollando. Para ello lo que hicimos fue, en primer lugar, enviar una carta de consentimiento informado pasivo a las madres y padres de los estudiantes secundarios, un consentimiento informado para los propios estudiantes y fijar una fecha de aplicación del cuestionario virtual durante el horario de clase.
El cuestionario virtual no solo tiene la escala de afectos positivos y negativos, sino que tiene toda una serie de otras escalas validadas también en población chilena adolescente que indagan sobre la satisfacción con la vida, el apoyo social y comunitario, el sentido de comunidad en la escuela y en el barrio. Entonces, cuando hemos logrado, y que ha sido siempre así, en las más de 60 aulas en las que hemos estado presentes, un miembro del equipo de investigación, que puede ser un estudiante de pregrado, de posgrado o un profesor universitario, se conecta a la hora de clases de los estudiantes, se presenta, por supuesto, da las instrucciones de cómo responder el cuestionario virtual y acompaña a los jóvenes en el tiempo, ¿cierto?, que se demoran en responder el cuestionario. Y ahí surge lo que yo ya les contaba en una de las diapositivas, que hay algunos jóvenes, ¿cierto?, que comienzan a preguntar en el ítem tanto, ¿cierto?, la pregunta que dice hostil, sobre este afecto positivo o negativo que se refiere a una persona hostil. No entiendo qué significa, cómo puedo responder, o a qué se refiere con angustiado, se refiere a lo que yo estoy pensando sin decirle en rigor lo que estoy pensando. Lo que nosotros generalmente hacemos en términos de procedimiento, que hemos discutido ampliamente con el equipo de investigación, es volver a referir al o la estudiante, ¿cierto?, que responda desde su punto de vista con lo que considere importante o lo que entienda por ese afecto, ¿cierto? Y adicionalmente, en algunas ocasiones, profesores y profesoras también nos ayudan en la explicación de ese concepto, entendiendo que es una palabra más del vocabulario, que puede ser entendida a través de un sinónimo con una palabra similar, valga la redundancia, y de esa manera, ¿cierto?, los jóvenes pueden ir respondiendo a aquellos afectos positivos o negativos que son más desconocidos de alguna manera para ellos en su cotidianidad. Perfecto, muchas gracias, profesora Denise. Hay algunas preguntas que voy a sintetizar porque de alguna otra forma fueron respondidas desde esta primera pregunta inicial. Fabiola nos comenta, buenas tardes, cuando aplican las encuestas, ¿cómo le explican a un estudiante los ítems que son menos familiares o no los entienden? Del mismo modo, César nos pregunta que le parecen muy interesantes los datos. La consulta estaría enfocada a conocer si hubo características sociodemográficas en este proceso inicial. Y también Valentina nos pregunta un poco algo parecido a lo que plantea Fabiola, ¿no? ¿Cómo fue trabajar el vocabulario emocional con los jóvenes? Previo a la aplicación del PANA durante su aplicación. ¿Cómo se aseguraron de que no afectaran los resultados? Bueno, sintetizando la primera y la tercera pregunta, que va en línea, como bien dice Gonzalo, lo que acababa de señalar, toda investigación siempre tiene un sesgo, ¿cierto? Y tiene un margen de error, y eso lo tenemos que asumir los equipos de investigación. Como es una aplicación virtual, pero al igual que ocurre con una aplicación presencial, no sabemos si los estudiantes realmente están súper concentrados respondiendo instrumentos, ¿cierto? Que implica una pregunta o una afirmación y una respuesta numérica. Pero sí confiamos, ¿cierto? Y la motivación inicial que entregan los profesores y profesoras apunta para que respondan efectivamente, como decimos algunas veces, entre comillas, a conciencia. Es difícil tener este bagaje. Imagínense, es un instrumento que se compone por 20 ítems, 10 de afecto positivo y 10 de afecto negativo. En lo cotidiano o en el marco de la cultura popular, logramos identificar 6 emociones básicas, entonces que de repente aparezcan 20 genera un poco de ruido, y por eso son las preguntas de los estudiantes, que son súper legítimas, puesto ni que para personas adultas aparece ese abanico tan amplio. Sin embargo, existe en la literatura y en la investigación empírica. Entonces, básicamente lo que queremos y presentamos o respondemos a los jóvenes es que traten de responder siempre desde su punto de vista, y muchas veces, como decía, son los profesores y profesoras quienes nos ayudan con estas palabras sinónimos, ¿cierto?, que pueden clarificar mejor el sentido del afecto positivo o negativo que estamos señalando. Y en relación a la otra pregunta, son resultados preliminares. Tomamos nuestra base de datos con estos 755 respuestas de estudiantes secundarios de distintos centros educativos y hicimos un análisis general, sin hacer todavía distinciones por variables sociodemográficas como sexo, edad, curso, tipo de establecimiento educacional
o comuna donde se ubica el establecimiento educacional o la comuna de residencia, ¿cierto?, de él o la estudiante. Así que más adelante, de seguro, de aquí a fin de año, vamos a tener también un espacio de este tipo para discutir más en detalle los resultados y por supuesto que cada uno de los centros educativos que participa en nuestro proyecto y por el compromiso inicial que asumimos con cada uno de ellos, recibe, y no solo recibe, sino que recibe para abrir la discusión un reporte de resultados que combina, ¿cierto?, esta técnica cuantitativa que es la medición a través del cuestionario y la técnica cualitativa que complementa los resultados de la medición inicial en vías de generar ciertas recomendaciones para próximas intervenciones de la salud mental del estudiantado. Así que los resultados están por venir próximamente. Bien, muchas gracias, profesor Yersun. Solo una última pregunta antes de dar el pase a la profesora Suárez. Saludos desde Nicaragua, muy interesante la investigación de la doctora Denise, se agradece el comentario a la compañera de Nicaragua. Y también una pregunta que dice relación, profesor Yersun, con cómo se ha recibido la realización de la encuesta por parte de los estudiantes. ¿Se logra apreciar colegios donde no se quiere participar? Y una pregunta anexada a esta es, ¿cómo puede mi colegio participar de esta actividad? Muy interesante las dos. Hemos hecho un trabajo súper intensivo con las comunidades educativas. Si bien es cierto, partimos con los equipos directivos, convivencia escolar y profesores, son a ellos quienes tenemos que convencer e incentivar en primer lugar a participar. Luego seguimos con los jóvenes, que es nuestro foco, y a ellos los incentivamos básicamente de dos maneras. No sé cuál habrá resultado más efectiva, tengo mi hipótesis en ello. Como les decía, en las aplicaciones va siempre algún miembro del equipo y muchas veces un miembro del equipo es un estudiante de pregrado de psicología. Y como hay más cercanía generacional, ¿cierto?, en términos de edades, motivan muy bien a los jóvenes y hacen que participen y respondan el cuestionario virtual. Pero lo que nos pasa, si lo comparamos con la investigación que hemos hecho años anteriores de manera virtual, en un curso, ¿cierto?, una sala de clases que habitualmente tiene 40, 45 estudiantes, de manera presencial lográbamos 42, 43 cuestionarios respondidos. Hoy en día, de manera virtual, generalmente nos quedamos con 10 o más cuestionarios sin responder, porque la investigación es voluntaria, ¿cierto? Las consideraciones éticas que se señalan tanto en el consentimiento informado siempre hacen referencia a la voluntariedad en la participación de la aplicación completa del instrumento o la aplicación parcial del instrumento y retirarme en el momento que yo así lo decida. Entonces, ha sido un tema complejo, puesto que nuestros compromisos con la universidad implican lograr cierto tamaño muestral y eso ha implicado que salgamos a buscar nuevos colegios, ¿cierto?, para que se interesan en participar en nuestra investigación, que tiene estas características de ser colaborativa e iniciar un vínculo con la comunidad educativa que esperamos que se mantenga en el tiempo, que no sea solo este proyecto, porque nosotros como equipo de trabajo vamos a seguir investigando en esta línea de promoción de la salud mental y por lo tanto para comunicarse puede escribirme directamente a mi correo o si de repente tiene, que lo voy a dejar anotadito aquí, o si tiene contacto con alguno de los miembros del equipo, escribirle a ese miembro del equipo. También les vamos a dejar el Instagram que tenemos, que tratamos de manejarlo de la manera más juvenil posible, pero quizás todavía nos falta ahí y requiramos refuerzos para aquello, pero son las formas de comunicación que tenemos hoy en día. Perfecto, muchas gracias, profesor Yersun, por su comunicación, presentación y respuesta a las consultas emitidas a través del chat. También entonces importante dejar el correo, el Instagram, porque también algunas personas preguntan, consideran la comuna de Tiltil. Yo creo que desde ahí entonces pueden hacer las consultas desde el correo electrónico directamente. Sin más entonces, quisiera presentar y dejar con ustedes la segunda comunicación de este seminario, la magíster Julie Suárez, académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesora Suárez, bienvenida, el escenario es suyo. Muchas gracias, profesor Gonzalo. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Bien.
Sí. Bueno, mil gracias. Agradeciendo a la Universidad Central de Chile, a la doctora Denise, por su liderazgo en este proyecto que reúne a diferentes países latinoamericanos, y un saludo especial para todos los asistentes de los diferentes países de Latinoamérica, incluyendo pues los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia que se encuentran allí conectados, muy atentos a este evento. Mil gracias por acompañarnos. Como mencionaba el profesor Gonzalo, el despliegue que voy a realizar a continuación está relacionado con la satisfacción con la vida en estudiantes y particularmente en adolescentes. Parte de este contexto que voy a realizar de la satisfacción con la vida está relacionado un poco no solo con la conceptualización, sino también cómo hemos concebido la satisfacción con la vida, cómo se ha comportado antes de un momento de emergencia como es la pandemia. En este sentido vamos a hacer como un despliegue también de las trayectorias en el desarrollo, y finalizamos con los retos, porque sin duda todo este estudio del bienestar en estudiantes y en adolescentes nos demanda de retos en investigación y retos también aplicados. Parte de esos retos son abordados en este proyecto que lidera la Universidad Central de Chile, de modo que es muy importante no solo pues para el propio contexto chileno, sino para todos los países latinoamericanos que están participando. Adelante, Roberto, con la presentación, por favor. Muchas gracias. Inicialmente, como lo comentaba la doctora Denise, la satisfacción con la vida hace parte de una de las mediciones del bienestar subjetivo, ¿no? Como ese constructo global, bienestar subjetivo. Y la satisfacción con la vida parte de ese bienestar, ¿no? Es una valoración cognitiva, afectiva también, es una valoración subjetiva que puede, como decía la doctora Denise, evaluarse como una variable independiente, pero también, como lo hacemos en este proyecto que lidera la Universidad Central de Chile, como parte del constructo bienestar. En esa línea, la satisfacción con la vida tiene diferentes formas de evaluación, y como lo contextualizaba también la doctora Denise, poco se han realizado estudios en adolescentes o en niños, ¿no? Generalmente son adultos mayores o adultos, de manera que se aborda un gran reto en investigación para poder considerar pues, el estado de estas variables en nuestros contextos. La satisfacción con la vida generalmente puede evaluarse a través de dominios, como se explicaba hace un momento, pero también hay una medición global de satisfacción con la vida que es totalmente válida, dado que la misma evaluación de los dominios indican de un factor global, de un factor común, como es la satisfacción de vida global. En esa línea también podemos considerar que hay factores asociados a la satisfacción con la vida. No podemos hablar de un único factor relacionado, asociado, sino que hay múltiples factores, y parte de esos múltiples factores demandan de esa visión ecológica que este proyecto tiene, y esa visión de los sistemas, ¿no? Esa perspectiva ecológica de los sistemas, en donde un individuo interactúa con los diferentes sistemas, pero de una forma muy importante los microsistemas, ¿no? Como la escuela, como la familia, como el barrio, son lugares, son contextos relevantes para esa propia experiencia de satisfacción. De una forma relevante en esta presentación voy a hacer como anotación a las experiencias adversas o a los eventos vitales estresantes, ¿no? Son diferentes. Esos eventos vitales estresantes que son comunes, ¿no? A lo largo del desarrollo, pero también experiencias adversas que no deberían suceder en la infancia y en la adolescencia, que generalmente están relacionadas con la violencia, pero que allí interactúan con esa experiencia de satisfacción o con esa percepción, ¿verdad? Porque, como decía ahorita, es autoinforme, es una experiencia subjetiva, de manera que esa valoración propia del sujeto podría determinarse por esos eventos vitales estresantes o por esas experiencias adversas, especialmente en el contexto familiar y en el contexto escolar, porque lo sabemos que son contextos fundamentales, no solo en la socialización, en la interiorización de normas, en general son contextos vitales para el crecimiento humano saludable.
Se ha identificado que la satisfacción con la vida como variable está asociado inversamente a medidas clínicas, ¿no? Sin embargo, no vamos a hacer tanto énfasis en esas medidas clínicas porque realmente la visión que tenemos es de la salud mental positiva, ¿no? Por favor, adelante en la presentación. Ahorita mencionaba precisamente de esa perspectiva ecológica, ¿no? Y mencionaba de las experiencias que los adolescentes atraviesan. Y esa gráfica que tienen en pantalla habla mucho de lo que mencionaba hace un momento, el barrio, la familia, la escuela y la satisfacción con la vida allí en el centro. Mencionaba que desde una perspectiva ecológica, estos contextos son fundamentales, pero también esas experiencias, no solo las interacciones, sino esas experiencias adversas que se atraviesan en esos contextos particulares. Hay ciertas perspectivas que nos hablan que no podemos pasar por únicas experiencias adversas en alguno de esos contextos, pero algunos adolescentes están atravesando por experiencias acumuladas y simultáneas en esos contextos, de manera que esa percepción, esa evaluación de la satisfacción con la vida puede verse mayormente impactada cuando los adolescentes están atravesando por experiencias directas o indirectas que se acumulan y que son simultáneas, tanto en la familia, en el barrio o en la escuela, y que esas experiencias acumuladas pueden impactar las trayectorias del desarrollo, es decir, que el efecto en la satisfacción con la vida no puede ser solo allí inmediato, en esa valoración inmediata, sino que también en la adultez esa valoración de la satisfacción puede verse afectada. Entonces es como muy importante considerar la importancia, la relevancia del barrio, de la familia, de la escuela, en general en el bienestar, porque sin duda cambia nuestra percepción de bienestar, esas experiencias, esos eventos que ocurren en estos contextos, sino también de una forma muy especial en la satisfacción que el individuo tiene acerca de su propia vida. Siguiente, por favor. Gracias. En contextos de pandemia es necesario tener en cuenta diferentes variables, ¿no? Sabemos que la infancia y la adolescencia usualmente, frecuentemente, y no solo es Latinoamérica, sabemos por diferentes estudios que en muchos países se atraviesan, digamos, por esas cifras estadísticas alarmantes relacionadas con experiencias adversas acumuladas en la infancia y en la adolescencia, y que las políticas en cada país, ¿verdad? En cada país, en cada región, buscan proteger el desarrollo de la infancia y la adolescencia y especialmente su bienestar, ¿no? Por esa importancia que tiene nuestro desarrollo social y económico como sociedad. En el contexto de pandemia es necesario que estimemos esos factores que entran, ¿no?, en el escenario, especialmente en un escenario en donde nos preocupa no solo el bienestar general de la población, sabemos en el contexto de emergencia en salud pública, sino también de una forma muy importante la infancia y la adolescencia que ha tenido que atravesar y enfrentar y afrontar todos estos cambios drásticos, ¿no?, en torno a su escuela, en torno a su interacción con el barrio, en torno a la experiencia familiar, de modo que en este momento ustedes pueden visualizar algunos desafíos que se han generado en el marco de la pandemia en adolescentes, estudiantes, y que podrían ser factores moderadores en esa experiencia, en esa valoración de la satisfacción con la vida. Digo podrían porque sin duda aquí uno comienza a vislumbrar los retos que continúan, ¿verdad?, en relación al estudio del bienestar en adolescentes. Y ese escenario nos está indicando en la escuela, lo hablábamos ahora, un contexto muy relevante en la socialización. El cierre de escuelas a lo largo de este año y 3 meses ha generado una pérdida de acceso a los programas escolares y comunitarios que en algunas ocasiones era el único sostén y el único apoyo para los adolescentes. Más allá, ¿no?, de las interacciones
sociales, de esa relación con los pares, con los maestros, tenemos estos programas, esa pérdida de acceso a esos programas que para algunos estudiantes eran vitales. Y sucede aquí en Colombia, por ejemplo, como algunos programas relacionados, por ejemplo, con la alimentación, tuvieron que ser suspendidos tras el cierre de la escuela. O en algunos momentos, claramente, estos se adaptaron, se ajustaron, pero sigue la cobertura un poco deficiente por toda esta situación en relación a la pandemia. Entonces, es un factor importante ese cierre de escuelas y esa pérdida de acceso a servicios vitales como era la alimentación para estos niños y adolescentes. Desafíos relacionados con la propia distancia social y que ha generado que los niños y los adolescentes estén más en sus casas, ¿cierto? Y que padres, entre otros miembros, estén más en sus casas que en otros contextos en donde usualmente se desarrollaban, donde interactuaban. Y sabemos que los índices de violencia se incrementaron en algún momento de la pandemia, en otros momentos tuvieron disminuciones por las estrategias en salud pública. Bueno, o sea, el comportamiento no ha sido estable, y es ese cambio epidemiológico de la violencia y especialmente ese cambio en la familia, pero también en las comunidades. Sabemos que la violencia comunitaria se pudo incrementar o pudo verse incrementada en estos tiempos y que ha estado acompañado de otros factores sociales y económicos que han agravado un poco la situación en relación a la violencia comunitaria. Los niños y los adolescentes, entonces, usualmente pueden ser testigos de robos, entre otros eventos violentos que, como está demostrado en la literatura, afecta esa percepción de bienestar de los adolescentes. Estos elementos, incluso la tecnología ya en juego como medio de interacción, ha generado una gran cantidad. Bueno, no ha generado, porque sabemos que han existido siempre en nuestros países latinoamericanos, pero sí ha propiciado un incremento importante del trabajo infantil, del matrimonio temprano, de los embarazos adolescentes, de la disciplina violenta en la escuela. Ahora sabemos, por ejemplo, que los padres en teletrabajo poco tiempo quizás tienen para estar un poco más atentos. Y entonces viene la disciplina violenta allí en el escenario a ser una variable que también pueda afectar esta percepción de bienestar. Adelante, por favor, en la siguiente. Como lo decía hace un momento, no estamos hablando de que esto sea nuevo, ¿verdad? Que estas variables que he mencionado anteriormente, con estos problemas sociales que pueden alterar, que pueden cambiar, que pueden transformar, que pueden afectar la percepción de bienestar sean nuevas, no, pero en medio del contexto de pandemia, todas esas experiencias se acumulan y pueden ser más severas, de modo que pueden impactar de una forma importante esa satisfacción con la vida. Como ustedes pueden ver en pantalla, y lo mencionaba ahorita, no estamos hablando de que solo los países latinos pueden estar atravesando por esta situación, ¿verdad? Que los adolescentes estén mayormente expuestos a ver afectado su bienestar, sino que hace parte del escenario global, ¿no? Y en estos momentos aún más se puede ver marcado esos retos que tenemos, no solo a nivel de investigación, sino también retos a nivel práctico, a nivel aplicado. Y fíjense que por esa razón también este proyecto incluye ese componente, no solo la investigación y el conocimiento y esa construcción del conocimiento, la investigación básica, sino que también poder generar estrategias de intervención para favorecer el bienestar de los adolescentes. Siguiente, por favor. En ese sentido, y como lo hemos visto hace parte del escenario global, la satisfacción con la vida está conectada allí con el desarrollo humano. Y lo hemos visto, ¿no? Lo he mencionado anteriormente, está conectado con los eventos estresantes que atraviesen los chicos, los adolescentes, está conectado con esa percepción de estrés, con esos eventos vitales, pero también con todas esas experiencias que sin duda no pude mencionarlas todas, pero están allí en el escenario. Los sistemas ecológicos,
los ambientes familiares, los ambientes sociales, comunitarios y culturales. Y por eso, fíjense que precisamente la satisfacción con la vida también es evaluada desde esos dominios, desde el dominio familiar, desde el entorno, desde la escuela, porque son escenarios fuentes de esa valoración de satisfacción. El impacto en el desarrollo, puede seguir por favor, el impacto de esa valoración de la satisfacción con la vida en el desarrollo es tan importante porque hay diferencias que uno puede notar no solo a nivel de género, a nivel de edades, sino que también hay asociaciones tan importantes en estos entornos. Y parte de ello, por ejemplo, algunos estudios antes del 2000, que se realizaron, que se ejecutaron antes del 2019, estaban hablando, por ejemplo, que las mujeres adolescentes en determinados estudios tenían una mayor satisfacción con la vida. No en todos, ¿no? Sabemos que este comportamiento de la satisfacción con la vida varía mucho de acuerdo al contexto cultural, varía mucho de acuerdo a los indicadores económicos de esos contextos. Pero sí podemos resaltar que en la generalidad se estaba reportando, por ejemplo, con la vida, que de 10 a 12 años, en comparación con las edades 13 a 18, había una mayor satisfacción con la vida. Pero además, aquí se puede encontrar unas variables en estudios antes del 2019 que estaban reportando que, por ejemplo, la percepción de negligencia parental era una variable bastante relevante. Y la menciono acá porque cuando ahorita señalaba la tecnología y los cambios en la familia, el teletrabajo, por ejemplo, cómo en la actualidad esa variable puede estar allí entrando en juego en relación a los adolescentes, cómo están percibiendo a sus padres, ¿no? A nivel de, bueno, la negligencia parental. No necesariamente, por eso aquí hablamos de una percepción de negligencia parental con los adolescentes, porque hace parte, ¿no?, de los cambios y las transformaciones y no necesariamente pues, de acciones intencionadas por ellos. Pero además, que estos estudios antes del 2019 estaban hablando del desempleo de los padres como una variable que afectaba la satisfacción con la vida en los adolescentes. Incluso se hacían mediciones de si uno o dos padres estaban desempleados. De modo que estos eran los datos que teníamos en estos estudios del 2019 y los menciono acá porque hay dos variables que hoy en día son tan relevantes dada la emergencia sanitaria y, como mencionaba, esa percepción de negligencia parental. Los padres quizás cada día pueden tener menos tiempo ante tantas demandas y en un mismo contexto responder a todos esos elementos, pero además sabemos que en los países latinoamericanos de una forma especial las crisis económicas han invadido, ¿verdad?, a nuestros países, a nuestras ciudades, y el desempleo, y lo sabemos por ejemplo en Colombia, ha tenido algunas alzas importantes, de modo que son variables, vuelvo y repito, que no estaban concebidas antes del 2019, pero que hoy en día nos acompañan y que nos orientan en los retos que tenemos a nivel del bienestar de los adolescentes. Ahora, estos estudios recientes que han estado publicándose en el marco de la pandemia con toda la intencionalidad, ¿no? Están hablando, por ejemplo, que en Chile la satisfacción con la vida se había visto afectada, se había visto impactada, había disminuido en las mujeres, por ejemplo, pero que los hombres, por el contrario, estaban reportando una mayor satisfacción consigo mismos, con los pares y con la vida en general. Estos resultados me hacen recordar mucho unos datos que salieron aquí en Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de nuestro país, que hablaba cómo las mujeres, y ahorita conectado con la ponencia de la doctora Denise sobre efectos positivos y negativos, esa encuesta hablaba que en Colombia las mujeres estaban experimentando mayormente emociones de tristeza. No en este momento de la pandemia, pero sí salieron publicados en un momento bastante complicado, aunque ahorita lo es también, y era bastante interesante ver
cómo las mujeres estaban experimentando mayormente esas emociones de tristeza en comparación con los hombres. Pero también estas encuestas del departamento hablaban que las mujeres tenían una mayor percepción de carga, ¿no?, por todas estas transformaciones en la pandemia en comparación con los hombres. Entonces, sin duda, de aquí en adelante hay que contemplar todos esos elementos que están rodeando, ¿no?, los microsistemas de los adolescentes y que podrían de un modo u otro tratar de explicar, ¿no?, estos resultados que podamos encontrar en relación con la satisfacción con la vida en ellos. Siguiente, por favor. Hay estudios también de la trayectoria. Como lo hablábamos ahorita, es tan relevante reconocer cómo es la satisfacción con la vida a lo largo del desarrollo, pero hay importantes estudios que están hablando, bueno, la satisfacción con la vida es estática, es más o menos estable, cambia, disminuye o aumenta, cómo se comporta, cuál es su trayectoria, y eso creo que nos permite comprender mejor la variable, ¿no?, de los estudios de trayectoria, los estudios longitudinales. Incluso la doctora Oyerson, sus colaboradores, en un estudio hacían mención de este grande reto que se tiene en investigación, ¿no?, a nivel del estudio del bienestar y de una forma particular de la satisfacción. ¿Cuál es el curso de la satisfacción? Porque sin duda eso hace las intervenciones más precisas. En diferentes estudios culturales se ha encontrado que la satisfacción con la vida no cambia o no se transforma en esa transición entre, por ejemplo, primaria y secundaria en determinados estudios. Pero en otros sí se ha encontrado, especialmente en un estudio coreano, que sí aumentaba a lo largo del tiempo. Mientras que en un estudio de adolescentes en Hong Kong encontraba, por el contrario, que disminuía con el tiempo, disminuía a lo largo del desarrollo. Entonces, los estudios longitudinales no serán suficientes, ¿verdad?, si no reconocemos también los factores o las variables que puedan moderar ese curso natural o no natural de la satisfacción con la vida. En general, algunos están documentando de que es más o menos estable, no es que la satisfacción con la vida cambie, ¿verdad?, de aquí a 4 meses, a 6 meses, 8 meses, 1 año, es más o menos estable, pero lo cierto es que hay factores mediadores, moderadores, confusores, que sí pueden alterar ese curso en aumento, en disminución, o que simplemente la puedan generar o puedan configurarla de un modo estático. Siguiente, por favor. De ese modo, hay un elemento importante, y es que en el estudio de las trayectorias hay que considerar que si un adolescente reporta hoy en día determinado nivel de satisfacción con la vida, determinado estado de la satisfacción con la vida, ese reporte puede predecir su satisfacción con la vida en la adultez. Eso algunos estudios lo han reportado, y eso justifica aún más la necesidad del por qué hoy en día preocuparnos por el bienestar de los adolescentes, por el bienestar subjetivo general, no solo a nivel de satisfacción con la vida, no solo a nivel de afecto, sino que en general. Entonces, de ese modo, el estudio de la satisfacción con la vida y del bienestar va a ser totalmente pertinente. Incluso estamos hablando de una continuidad intergeneracional, es decir, la importancia de que la familia también atraviese por esta experiencia o valore o perciba una propia satisfacción con la vida para que sus hijos, sus adolescentes y futuros adultos puedan también valorarla de ese modo. Siguiente, por favor. Ya casi para finalizar, ustedes en pantalla pueden ver una gran cantidad de variables que hace parte de lo que he mencionado hace un momento, ¿no? De una forma importante, un estudio de Oyerson en el 2019 hacía el reporte de la escuela, familia y barrio como los microsistemas que impactaban esa satisfacción con la vida de los adolescentes. Y una gran cantidad también de estudios están hablando de factores, de variables que están relacionados con esos microsistemas y que aportan mucho a la comprensión de la satisfacción con la vida de los adolescentes hoy en día.
y es que en los países latinoamericanos hay que considerarlo, el estudio del bienestar y de la satisfacción no hace parte, pues, no es responsabilidad solo del psicólogo del colegio, ¿no? Estamos hablando de que el estudio del bienestar en adolescentes escolares está en consonancia con nuestras políticas públicas de protección de la infancia y la adolescencia, y que además va en consonancia de la construcción de salud mental para el futuro, ¿no? Para la población del futuro. De modo que es necesario considerar todas esas variables en el escenario, que comprendamos que los adolescentes requieren de un clima favorable, de un apoyo familiar, un apoyo escolar, que las relaciones en la escuela con profesores, con estudiantes son vitales, que las relaciones en la familia también son vitales. En algunas ocasiones estos estudios reportaban, bueno, no la satisfacción con la escuela, con tus calificaciones, es lo que realmente configura esa satisfacción con la vida de los estudiantes, pero sí las relaciones que ellos establecen en estos contextos. Para mí, y por eso aquí lo traigo en esta plantilla, el factor económico es una variable muy relevante a tener en cuenta. Estos factores sociales relacionados con la desigualdad persistente, con esas dificultades económicas de los padres, por ejemplo, de los padres, o con las discriminaciones que se pueden generar, son variables relacionadas con estos microsistemas y que son vitales en esa percepción, en esa valoración de satisfacción. Claramente lo más cercano que puede tener el adolescente, que es su familia, su barrio y su escuela, aportan en gran medida, como lo indican los estudios, aportan en gran medida al constructo bienestar y de una forma también específica a esa valoración de satisfacción. Ya para culminar, hablaba ahorita de los retos, y si puede adelantar Roberto, de los retos que nos quedan en investigación y a nivel práctico, y lo mencionaba, los estudios longitudinales, esta investigación que se está realizando y liderando por la Universidad Central de Chile en relación con el bienestar y la inclusión de todos estos países latinoamericanos, pues es fundamental. Y bueno, en general, los retos de investigación los estuve mencionando alrededor de la presentación. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Y para finalizar, pues tienen esta frase allí en pantalla, y es que si usted se encuentra en una situación vital insatisfactoria, incluso intolerable, pues no hay que resistirse, ¿no? Y hay que fluir. Y parte de ese fluir es la no resistencia, más bien la aceptación y el compromiso por construir sociedad y por construir también el bienestar no propio, sino también el de los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Julie Suárez, académica de la Universidad Cooperativa de Colombia, por este reporte interesantísimo que nos permite comprender en muy buena forma, creo yo, de qué forma las dinámicas que antes eran extramuros, con la pandemia se volvieron intramuros, y de ahí por supuesto que han habido ciertas afectaciones importantes respecto de las cotidianidades, pero también nos hace pensar y problematizar respecto de la idea del hogar seguro, estando en tiempos pandémicos, ¿no? Y desde ahí agradezco entonces la comunicación de la profesora Suárez. Comenzamos entonces con la fase de preguntas dedicados a la profesora Suárez y a su presentación. Ya existe una profesora, la cual dice relación con cómo ha evolucionado la importancia que la educación tradicional le da en lo cotidiano a la satisfacción con la vida de sus estudiantes. Disculpa, profe Gonzalo, ¿me puedes repetir? Sí, por supuesto. ¿Cómo ha evolucionado la importancia que la educación tradicional le otorga o le da en lo cotidiano a la satisfacción con la vida de sus estudiantes de la actualidad? Bueno, sin duda es una pregunta que se puede ver desde cada contexto cultural. Yo podría responder pues desde el contexto colombiano, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Yo creo que hay un avance en esa construcción de satisfacción con la vida, pero como lo mencionaba, los retos son amplios. Las intervenciones que se realizan en el contexto educativo generalmente están llamadas a promover la salud mental positiva. En las escuelas lo podemos ver. En el contexto universitario, por ejemplo, nuestra universidad tiene un proyecto específico para
nuestros estudiantes relacionado con la salud mental positiva. Y creo que todas, no solo la escuela, sino también las instituciones de educación superior, nos estamos moviendo en ello. Los profesores, los diferentes actores, administrativos, profesores, estudiantes, o sea, estamos tratando de construir, y ahorita en el marco de la pandemia creo que la movilización en relación a esa construcción de satisfacción, pero en general de bienestar, nos ha llevado a establecer, a diseñar y a establecer e implementar estrategias para favorecer en general el bienestar de los estudiantes. Los retos continúan, yo creo que en las instituciones escolares de primaria y secundaria son mayores, ¿no? Son mayores, pero creo que el trabajo se va construyendo poco a poco. Los estudiantes de práctica también llevan todas las tendencias en relación a esto, y por eso la importancia de participar en estos proyectos, porque pues nuestros profes, y bueno, en mi experiencia estar aquí, también permite que podamos llevar a estos estudiantes y ellos puedan replicar en sus agencias. Y así vamos construyendo poco a poco, ¿no? Sabemos que los retos son mayores a veces que los esfuerzos, pero poco a poco vamos a ir construyendo futuro. Perfecto, muchas gracias, profesora. Hay otra consulta hacia usted, ¿no? Valentina nos pregunta, ¿hay estudios de satisfacción con la vida relacionados a experiencias satisfactorias positivas? Desde los colegios podemos intervenir en ofrecer instancias no adversas. Desde allí, ¿hay relación positiva entre satisfacción con la vida y experiencias no adversas? Bueno, como lo he mencionado, lo que se ha documentado son las experiencias adversas y las vitales, ¿no? Entonces, las experiencias adversas, como lo cataloga la OMS, están relacionadas directamente con la violencia, directa o indirecta, pero las vitales, fíjense que las vitales pueden ser cualquier evento que nos pueda generar estrés a lo largo del desarrollo, que son usuales, son comunes en el desarrollo. Mudarte de un barrio a otro, por ejemplo, ¿sí? No es altamente adverso, pero es un evento que puede valorarse estresante, el adolescente puede valorar como estresante. Entonces, si lo orientamos en esa línea, pues sí, hay eventos no adversos, sino vitales, que podrían estar asociados a esa valoración de la satisfacción. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Siguen cayendo más preguntas ante esta interesante ponencia, ¿no? En esta coyuntura de pandemia, ¿cómo la familia influye en la generación de una satisfacción de sus hijos en actividades escolares? Súper fundamental lo que ha mencionado la familia y las relaciones en esa satisfacción con la vida, porque solo mencionaba algunas variables, ¿no? A lo largo de la presentación, pero hay múltiples variables de la familia que se involucran en la valoración de satisfacción del adolescente. El apoyo escolar que un adolescente o un niño pueda recibir, ¿no? Ese apoyo escolar que proviene de la familia, puede ser una variable que también entra en juego, así lo han documentado algunos estudios, ¿no? En general el apoyo social, apoyo escolar, pero saben que lo realmente interesante es que en ocasiones, aunque un contexto no proporcione toda esa fuente de satisfacción, el otro puede ser realmente la fuente primordial, puede aportar al bienestar general del adolescente. Entonces estos estudios hablaban, por ejemplo, escuela-familia, ¿sí? ¿Cuál es la fuente allí del bienestar general o de la satisfacción? Y algunos decían, pues no es la satisfacción con la familia la fuente, pero resulta que sí son las relaciones en la escuela la fuente. La relación con tu profesor, con tus pares, esos vínculos que creas allí en la escuela. Entonces, no estaríamos hablando de que hay una única fuente, ¿verdad? Pero sí que hay múltiples fuentes de satisfacción. De los que más aporta la familia y la escuela, eso sí es cierto, de los que más aporta. Muchas gracias, profesora. Y nos queda una última pregunta antes del tiempo y para respetar también nuestras agendas. Una colega de Nicaragua nos consulta, ¿no? En América Latina, ¿usted creería que la variable de estabilidad democrática y bienestar subjetivo debiese estar incluido en el análisis? La misma compañera preguntó también, ¿cómo se mide la insatisfacción, ¿no? En este proceso?
Bueno, realmente no sería una pregunta a la que tengo una respuesta. No lo sabría, la verdad, pero pues sí sería interesante que podamos orientarlo hacia allá. Lo que ahorita pueda responderles sería especulación en relación a esa estabilidad democrática y la satisfacción, ¿verdad? No quisiera como entrar en esas respuestas, pero bueno, lo hemos hablado, los microsistemas son importantes y ese modelo ecológico que incluye las políticas, ¿verdad? Que incluye lo cultural, que incluyen, bueno, tantos estamentos y sistemas, pues son muy importantes para nuestra valoración de satisfacción. Incluso la economía, ¿no? Como lo mencionaba. Perfecto, muchas gracias, profesora Suárez. Sin duda una variable que debiese ser parte del día de mañana de algunas consideraciones, ¿no? Sobre todo en nuestra América Latina, movimientos sociales, demandas que también tienen alguna relación importante con la experiencia, no solamente afectiva, sino que también con la satisfacción de la vida. No observo más preguntas. Desde ahí no sé si hay alguna reflexión final, alguno de los participantes, o profesora Suárez, profesora Yersun. Gonzalo. Profesora Yersun, ¿sí? Sí, no, yo solo quiero agradecer las preguntas que pudimos responder. Como bien tú dices, por tiempo nunca vamos a alcanzar a responder todas, pero afortunadamente este tipo de evento en la plataforma Teams nos permite guardar las preguntas, ¿cierto? Y poder reflexionarlas con el equipo de investigación y probablemente atender a alguna de ellas en nuestro próximo seminario, ¿cierto? Que va a ser el martes 29 de junio con la temática de apoyo social y sociocomunitario, que sigue en la línea temática de nuestro proyecto de investigación y desarrollo. Contarles también lo que les dejamos aquí publicado respecto de esta publicación de divulgación y difusión de conocimiento científico, este documento que preparamos junto a la profesora Carolina Pessoa y el profesor Gonzalo Soto, ¿cierto? Y que publicamos el día de hoy en la página web de la Universidad Central, que se titula Teorizar el bienestar en comunidades educativas, un documento de acceso abierto, gratuito, donde planteamos las perspectivas teóricas y empíricas que motivan el desarrollo de este proyecto, por lo tanto un material de lectura interesante, ¿cierto? Breve y en un lenguaje claro y preciso que nos permite conocer las temáticas de este estudio, además un formato amigable, ¿cierto? Y a ver si lo puedes abrir, Roberto, ahí, ¿cierto? Que integra una gráfica de diferentes instituciones educativas, ¿cierto? A través de esta serie de murales pintados y diseñados por estudiantes secundarios en diferentes colegios en la región metropolitana. Eso, solo agradecer la participación, las preguntas, volver a incentivarlos para el próximo seminario. Aquí Gonzalo también tiene la tarea de responder la breve encuesta, ¿cierto?, en relación a este seminario para implementar las mejoras. Gonzalo. Sí, muchas gracias, Denise. Bueno, reiterar el agradecimiento por la presencia, la participación, la disposición en este seminario, primer ciclo de seminarios que dan el punto de partida a esta serie de procesos de reflexión, encuentro, debate asociados a este proyecto I+D, bienestar en comunidades educativas. Les invitamos entonces a poder responder la encuesta que aparece aquí. Por favor, antes de finalizar el seminario, solicitamos poder responder esta breve encuesta que nos permite un poco también comprender sus impresiones sobre el trabajo realizado el día de hoy. Sin más entonces, agradecer nuevamente la presencia, gracias a la profesora Yersun, a la profesora Suárez por su participación, claridad y desplante en estas presentaciones. Nos despedimos entonces, esperando nuevamente y solicitando poder responder la encuesta. Les dejamos hasta acá. Que tengan un buen cierre de día martes. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro el día 29 de junio. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, que estén bien. Gracias, hasta luego.